Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. De nuevo un gozo estar esta mañana con ustedes en el estudio de la palabra de Dios. Esta es la última enseñanza de Primera de Pedro este año, por supuesto. Estamos cerrando el capítulo número 2. Estamos en Primera de Pedro, por favor acompáñenme. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículos 18 al 25. La semana pasada estuvimos hablando específicamente de los versículos 18 al 21, primera parte, en el libro de Primera de Pedro, y hoy vamos a estar terminando los versículos 21, segunda parte, hasta el versículo 25. Estoy en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al versículo número 25. Y de nuevo, para mí un gozo, un privilegio estar con ustedes esta mañana, abriendo la palabra de Dios, gozándonos de este tiempo. No es lo mismo cantar sin tapabocas, pero no importa, estamos esforzándonos y cantando y haciendo lo que en nuestro corazón debe darle la adoración verdadera al Señor. Bien, los versículos 18 al versículo número 21 estuvimos hablando en la semana pasada en el título La batalla por la reivindicación o la aprobación. ¿Qué queremos en nuestra vida espiritual? Queremos a la aprobación de Dios, queremos hallar la gracia de Dios, queremos hallar la aprobación de parte de Dios, o simplemente queremos reivindicar nuestros derechos, exigir que nos den nuestros derechos, exigir que nosotros tengamos lo que es justo para nosotros. Por supuesto, quedamos, por lo menos la conclusión a la que yo quería que llegáramos todos, es que queremos buscar en esta batalla la aprobación de Dios. Queremos tener la aprobación de la gracia de Dios en medio de nuestras dificultades. Y esta mañana voy a continuar y le he llamado a este título de la serie Por su causa. Recuerden que es una serie que inicié específicamente desde los versículos 11 y va hasta el final del capítulo número 3. Por su causa. ¿Por qué padecemos dificultades? Por su causa. ¿Por qué estamos en medio de aflicciones y situaciones difíciles? Por su causa. Es por su causa que debemos vivir para su gloria, para su honra. Entonces, de esta serie, Por su causa, el título del mensaje esta mañana es ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién es el Salvador? Versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Por supuesto, en el versículo número 2 está hablando de Cristo, pero Cristo en su sufrimiento. El Mesías sufriente está aquí, pero también el Mesías gobernante y reinante al final. Pero aquí dice que no hay hermosura, no hay aspecto humano o algo atractivo en él. Por supuesto, esto pasa en el momento de preámbulo a la crucifixión del Señor. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No es solamente la nación de Israel, la nación que hizo esto. No solamente son los romanos que desecharon a Cristo, no solamente fueron los fariseos quienes desecharon a Cristo. Las angustias, las aflicciones de Cristo vienen por nosotros, ya lo vamos a ver en Pedro también. Nosotros también dimos la espalda. En Juan capítulo 1 dice que el mundo no le ama a Dios. En Juan capítulo 3 dice que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por supuesto, en algún tiempo, no estoy diciendo hoy, pero en algún tiempo nosotros fuimos de este grupo, del grupo que no nos interesaba qué decía Cristo, del grupo que no importaba sus aflicciones y calamidades, fuimos del grupo que no deseábamos verle. Versículo 4, ciertamente, independientemente de sus calamidades, el versículo 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros. Sacrificio de Cristo fue por nuestra causa, por nuestra razón. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Todas estas cosas que vemos como el ejemplo de Cristo, ¿quién merecía ser crucificado? Por supuesto, Él es el único santo, el único verdadero, el único que no tiene engaño, el que habla siempre verdad, el santo de Israel, a la roca eterna, el precioso tesoro del universo. Él está hecho carne, viene y vive de una manera santa para que sigamos sus pisadas, como lo vamos a ver ahora, pero todas estas cosas injustas vienen sobre Él. Él no pecó, Él no cometió pecado, Él no hizo injusticia, Él no vivió de una manera desagradable a Dios. Sin embargo, ha llevado todos los vejámenes que nosotros deberíamos haber llevado. En el versículo 4 hasta el versículo número 6, versículo número 9, menciona las calamidades del Cristo sufriente. Él es el que lleva lo que nosotros merecíamos: los latigazos, los escupitajos, los golpes, a la corona, los clavos en la cruz eran para los pecadores, no para el santo. Eran para los que habían puesto su rostro contra Dios, no al que ama y hace la voluntad de Dios. Esto es injusto. Si alguien podría levantar la mano y mirar y decir, es injusto lo que estoy padeciendo, ese era nuestro Señor. Versículo 10, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Un momento, hasta el versículo número 9, toda la culpabilidad viene ¿sobre quién? Sobre los pecadores, aquellos que despreciaron, aquellos que desecharon, aquellos que ignoraron al Cristo. Sin embargo, en el versículo número 10 dice que Dios mismo está mandando a su Hijo unigénito, a Cristo Santo, para quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esto es un elemento esencial en la Biblia. La voluntad de Dios se hace y la voluntad de Dios es que su Hijo venga a sufrir por nosotros. Esto no es concebible por el entendimiento humano, pero Juan 3:16 lo explica claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que si tú crees en Él no te pierdas, sino que tenga vida eterna. Este padecimiento, este quebrantamiento, esta sujeción del Hijo hacia el Padre es por amor a nosotros. Es decir, la primera parte es que nosotros le desechamos, la segunda parte es que Él nos ama aún a pesar de nuestra forma de desecharle. Pero es voluntad de Dios que Él aún pase por esta situación. Ahora déjeme ponérselo así. Una cosa es que injustamente yo sufra, y la otra cosa es que Dios desee que sufra de esa manera. Piensen un segundo en eso y piense si está pasando dificultades y quebrantamientos. Piense si está pasando situaciones difíciles y pregúntese, ¿es la voluntad de Dios que yo pase por aquí? ¿Es necesario que yo pase por aquí? ¿Es necesario que yo atraviese este sendero? ¿Es necesario que yo atraviese este camino? Esto es lo que la palabra de Dios enseña. Cristo se sujetó aún en la injusticia humana, pero también en la justicia divina. Dios ha sujetado y ha querido quebrantarle. El versículo 10 dice, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero mire, cuando haya puesto su vida en expiación, este padecimiento no solamente es un padecimiento que le costó dificultades, sino que le costó su vida. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por las gordillas y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El fruto de la aflicción, el fruto de la sujeción, el fruto de aceptar con amor, con gracia, con esperanza, dejando en manos de Dios su vida para que en medio de esa voluntad Dios se glorifique, Dios lleve la gloria, lleve la honra, verá el fruto de la aflicción. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará como satisfecho. ¿Quién es el fruto de la aflicción del alma de Dios o del alma de Cristo en este contexto? Su iglesia, nosotros. Los que hemos puesto nuestra confianza en Él somos fruto de su aflicción. Aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo resulta que Él es las primicias, pero nosotros somos esos frutos que Dios va a llevar, Él mismo va a llevar ante su presencia para presentársela una iglesia santa, sin mancha.
Versículo 11 dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta es quizás el evento más injusto que ha habido, y es de hecho el evento más injusto que ha habido en la humanidad. Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, muere por nuestra causa, pero también por la voluntad del Padre. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Introduzco este primer punto con la fuente de su aprobación. ¿Cuál es la fuente de la aprobación de Cristo? ¿Cuál es la fuente o el origen de la aprobación de Cristo? La fuente de la aprobación. Estoy en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Hablamos de eso en la semana pasada. Dios nos llamó para que estuviésemos en medio de su voluntad. Dios nos llamó para ser semejantes a su Hijo. Y para eso estamos llamados, para ser semejantes a su Hijo. Y mire versículo 21, segunda parte. Porque también Cristo padeció ¿por quién? Padeció por nosotros. La razón del padecimiento de Cristo no fueron sus pecados. La razón del padecimiento, la fuente del padecimiento de Cristo no fueron que Él cometió pecado y por lo tanto Él tenía que sufrir las consecuencias de sus pecados. No. El versículo 21 lo deja claro, dice, porque también Cristo padeció por nosotros. En la Primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 9, dice, no volviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Es decir, Cristo en medio de su aflicción estaba padeciendo sabiendo que era por nuestra causa, no por su causa, por nuestra causa, por nuestra razón. Nosotros somos la fuente de ese sufrimiento, de esa situación, su amor hacia nosotros, y aún así Él no maldecía. El versículo 21 deja claro que es por nuestra razón que es la fuente del padecimiento de Cristo. Nosotros le crucificamos. Nosotros le llevamos al madero, nosotros le ignoramos, nosotros estuvimos allí. Y alguno de ustedes puede decir, pero pastor, no estuvimos allí, yo no estuve hace 2000 años enfrente. Pero la palabra de Dios es clara, si nosotros hoy en día ignoramos a Cristo, es como si ese día estuviéramos allí diciendo, bájate de esa cruz y creeremos en ti. Si eres el Hijo de Dios, entonces desciende y haz un milagro para que nosotros creamos. Fuimos de ese lugar, estuvimos en ese sitio. Por supuesto, no en tiempo, pero sí en actitud. El mundo en general ve a Cristo como una persona histórica, pero no cree en el Salvador, en el personal, en el Dios hecho carne. Las personas pueden identificar a Cristo en el mundo como una persona que existió, pero nada de gloria, de honra y de señorío de Él. Ahí estuvimos, porque Cristo padeció por nosotros. Fue por nuestra causa. Ahora dice, dejándonos ejemplo, en el versículo 21, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En esta fuente de la aprobación es que nosotros somos la fuente de este padecimiento, de esta aprobación, dejándonos ejemplo, que nosotros sigamos tras de él como una estela que indica el camino por donde alguien pasó. Como una estela de un astro luminoso que señala la dirección por donde pasó ese astro. Él es el Señor, esa fue la idea que Él nos dejó. Vamos caminando detrás de Él. Por supuesto, muchas personas hoy en día hablan de Cristo como el Rey de Gloria y el soberano del universo, lo cual es correcto, pero solo se enfocan en esa área. Solo se enfocan en las virtudes, en las promesas positivas, en las promesas de bendición. Y no está mal, mis queridos hermanos, porque así fue. Del versículo que acabamos de leer, del versículo 9, dice que nosotros recibiremos bendición. Amén por eso. Gloria a Dios por la bendición que Él nos ha derramado, que Él nos ha dado. Sin embargo, mis queridos hermanos, no es solamente esta la situación que Cristo vivió, no es solamente este ejemplo que Cristo fue el que nos dejó. Él soportó la aflicción, la más dura aflicción por nuestra causa, para que nosotros también soportemos las nuestras. No es nuestra causa la que está enfrente, es la causa de Cristo. Este es el versículo que dice, versículo 21, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El primer punto entonces es la fuente de aprobación, versículo 21, 2:21. Ahora, la fragancia de su aprobación. La fragancia de su aprobación. Versículo 22.
el cual no hizo pecado, subraya esto, a esto le llamamos la impecabilidad de Cristo. Cristo no pecó, versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Dos demostraciones de su fragancia: la pureza y santidad son su color de piel, su santidad y perfección, y su impecabilidad su fragancia. Es la fragancia de su aprobación. La fragancia es que Él no tiene pecado. El olor y la fragancia que emana de Él es santidad. Su pureza, su santidad fueron manifestadas a las personas que lo vieron. Él no hizo pecado, Él no cometió ningún pecado, ni se halló engaño en su boca. Sin embargo, Él está sufriendo por causa de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. También un versículo clave acerca de la santidad de Cristo. Estoy en segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado. Aquí el atributo es de entender personalmente o de sentir personalmente más bien el pecado. Dice, no conoció pecado, no tiene relación con el pecado en ningún sentido. Cristo, al que no conoció pecado por nosotros. No fue por Él, no fue por su condición de vida, fue por nosotros. Versículo 21, por nosotros lo hizo pecado. Recuerden este detalle, mis queridos hermanos, en 2 de Corintios 5, 21. Él no es pecador, Él fue hecho pecado. Es decir, Dios puso todo nuestro pecado sobre su Hijo. Nunca entenderemos cabalmente lo que pasó en la cruz del Calvario. Por supuesto, entendemos que la cruz del Calvario le está llevando todos nuestros pecados. Pero Él está recibiendo la ira de Dios, la justicia de Dios sobre Él para que nosotros no la llevemos. Y por supuesto el versículo 21 dice, por nosotros lo hizo pecado, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justos delante de Dios, o justicia de Dios en Cristo. Nuestra justicia no viene por nuestros esfuerzos, hermanos. Nuestra justicia viene por la fe puesta en el Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí, llevando todos mis pecados hacia el Calvario, pagando la cruz del Calvario, todos los pecados míos, y Él me da su justicia. Por eso es sabio el que cree en Cristo, porque se lleva todas sus calamidades, sus dolencias, en términos de Isaías 53, sus heridas, sus llagas, sus dolores, sus angustias, fueron llevados en la cruz del Calvario para obtener de Cristo la justicia. Es una transacción contable. Dios te declara justo, Dios te declara santo por la fe en Cristo. Mis queridos hermanos, esto es lo que hace Cristo el Santo, que no conoció pecado por nosotros. Hebreos capítulo 7, versículo 26, libro de Hebreos capítulo 7, antes de Pedro, unas páginas antes de Pedro. En Hebreos capítulo 7, versículo 26, precioso pasaje. Hebreos capítulo 7, de hecho es un pasaje precioso en cuanto a esto, pero Hebreos capítulo 7, versículo 26, porque tal sumo sacerdote, hablando de Cristo de nuevo, Hebreos 7, 26, porque tal sumo sacerdote, Pastor Wilson ya ha explicado y obviamente durante el libro del Levítico explicará, y esta mañana preciosa la escuela dominical en muchos aspectos. El mundo hoy en día quiere que nos comportemos como ellos, quiere que sirvamos como ellos, que vivamos como ellos, que pensemos como ellos. Pero los hijos de Dios no estamos sujetos a esa esclavitud. Es que todas estas reglas no son reglas para esclavitud, son reglas para libertad. Es para que nosotros aprendamos a vivir de la manera verdaderamente libre. Hermanos, no olviden, usted es libre. E incluso Corintios dice que eres libre para hacer lo que quieras. Lo que quieras, dice la palabra de Dios. Sin embargo, que las cosas que hagas no te vuelvan un esclavo de ellas. Es lo que dice, ten cuidado de ti mismo. Y acá en el versículo 26, porque tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, nos convenía. ¿Cómo no nos conviene un sumo sacerdote que se duele como yo me duelo? Que sabe que es ser ultrajado, que sabe que es ser afligido, que sabe que es ser ignorado, que sabe que es ser una persona que nadie tiene en estima. Por cierto, haciendo este estudio hay muchos detalles de la vida de Cristo. Tengo una lista de 26 cosas que pude anotar durante el estudio en el libro de los evangelios, pasando de cuántas veces fue despreciado Cristo. Pero una de las que más me costó fue Juan el Bautista. ¿Recuerdan la historia? Juan el Bautista está en la cárcel
Y Juan el Bautista le pregunta a dos de sus discípulos, vayan y hablen con Cristo y le pregunten, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Mesías o esperamos a otro? Esto es difícil, es el primo. Recuerden que Juan el Bautista y Jesús son primos, son familia. No solamente eso, recuerden que Juan el Bautista vio con sus propios ojos que el Espíritu Santo descender y la señal del Padre, no de Juan el Bautista, del Padre, dice, sobre el cual veas descender el Espíritu Santo, ¿qué es? Él es el Mesías. Su duda era una duda de fe. Estoy en crisis, estoy en la cárcel, estoy padeciendo. Pregúntale si Él es el Mesías o esperamos a otro. ¿Quién esperamos? Él y sus amigos. Él y sus discípulos. ¿Recuerdan Juan? Por lo menos es un discípulo de Juan. Juan el apóstol es un discípulo de Juan el Bautista. Por lo menos lo vemos en el contexto. Su propio primo le está diciendo, ¿eres tú? O les digo a mis discípulos que esperen que viene otro. Su propio primo. Versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo. Subraya eso acerca de Cristo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Un segundo. Luego la acusación no fue que él se la pasaba con los pecadores. Acá la palabra apartado de los pecadores no es que él no se metía con los pecadores. De hecho, si las personas le criticaban algo era que se la pasaba con ellos, ¿sí o no? Se la pasaba con los publicanos, se la pasaba con los pescadores de Galilea. En Galilea puede salir algo bueno, los mismos judíos decían eso, puede venir alguna persona importante de Galilea. De hecho, los mismos fariseos decían a los otros fariseos, mirad si de Galilea ha salido algún profeta alguna vez. O sea, ni siquiera históricamente hay gente buena allá. Pero él, ¿dónde tenía su ministerio principal? En Galilea, al otro lado del Jordán, arriba. Pueblo que andaba en tinieblas vio que gran luz. Pueblo que nosotros andábamos en tinieblas hemos visto esta luz y por eso nos conviene este sacerdote, sumo sacerdote, apartado de los pecadores y hechos más sublime que los cielos. Él es Cristo el impecable. Esa es su fragancia, es la santidad, es la perfección, es la impecabilidad. Esa es su fragancia. Volvamos a Primera de Pedro. Su olor es santidad. Versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. La palabra aquí, engaño en su boca, indica definitivamente hablando la verdad siempre. ¿Qué injusticia se hizo con Cristo? La primera cosa es que la fuente de su aprobación fue el padecimiento por nosotros. La segunda, la fragancia de su aprobación es su santidad. Tercer punto, los fundamentos de su aprobación, versículos 23 y 24, primera parte. Saltemos versículo 23, que cuando le maldecían, y ya sabemos que habla de Cristo, estoy en Primera de Pedro 2:23, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Los fundamentos de su aprobación son los siguientes, que cuando lo maldecían cuando lo ultrajaban él no respondía con ultrajes. Que cuando lo maldecían él no amenazaba. El punto aquí es que él tiene la capacidad de hacerlo. No de ultrajar porque nunca él salió engaño ni mala palabra de su boca. Eso no es de Dios, mejor dicho. Pero él podía haber ejecutado juicio sobre las personas cuando lo estaban ultrajando. De hecho, si ustedes recuerdan la historia, dicen, no rogaría al Padre y él me enviaría ¿qué? 10 legiones para que acaben con todos. Si ustedes leen al final de Juan, Pastor Wilson estuvo explicando eso, y la turba, se piensa entre 70 y 200 personas vienen a arrestar a Cristo, y la turba viene ahí y le preguntan, estamos buscando a Jesús, el que dice que es el Cristo, y él se pone enfrente y es su último yo soy, dice yo soy, y ¿saben qué pasa? ¿Recuerdan la historia? La gente cae al piso por su poder, por su justicia, cae al piso. Y nos encontramos aquí con la posibilidad de que él deje caer su ira sobre todos ellos.
incluso sobre nosotros. Y no lo hace, porque el versículo 23 lo deja claro, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando padecía no amenazaba, sino que él encomendaba su causa al que juzga justamente. Este es el antídoto, este es el fundamento de la aprobación de Dios. ¿Estás padeciendo dificultades? Encomiéndate a Dios. ¿Estás padeciendo injustamente por la causa del Señor? ¿Por la conciencia puesta en el Señor? ¿Por tu honradez? ¿Por decir la verdad? ¿Por vivir de la manera que agrada a Dios? ¿Por serle santo, agradable a Él? ¿Estás padeciendo esa dificultad? Pues entonces, ¿qué debemos hacer? Encomendarnos a Dios, pidiendo: Señor, ten misericordia de mí. Y Él dice que oró: no le tomes en cuenta sus pecados. Es increíble, hermanos, es increíble. Encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos capítulo 12, versículo número 19. Muy práctico estos pasajes. Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos. No os venguéis. El mundo pide venganza, el mundo pide reivindicación, el mundo pide justicia social, el mundo pide que se le devuelvan sus derechos. Hay derechos para cualquier cosa. Pero Cristo, el Señor, nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Mis queridos hermanos, oremos por ellos. Oremos por los que nos tratan mal. Oremos por los que nos ultrajan. Oremos por los que nos menosprecian. Porque esto es agradable a Dios. Esto es hacer parte de la justicia de Cristo. Esto es hacer parte de la voluntad de Dios en nuestras vidas, que es que padezcamos juntamente como su Hijo. Volvamos a Primera de Pedro, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Llevó nuestros pecados, no fueron los suyos los que llevó. No fue su pago, sino fue el nuestro. Se sostuvo no por él, sino por nosotros. Se mantuvo en la cruz del Calvario penitente por su gracia y misericordia hacia nosotros, no hacia él. Porque quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En términos formales, este versículo podría indicar que en su cuerpo Cristo estaba totalmente desnudo y sobre el madero era un árbol. Esto podría ser traducido así. De hecho, los sitios arqueológicos donde han encontrado algunos elementos de las crucifixiones, no de la crucifixión de Cristo, pero en general, sobre árboles, no sobre una cruz hecha, solo llevaban un tronco y lo colocaban en un árbol y lo clavaban allí. Esto significa que toda la vergüenza cayó sobre él. ¿Cuál vergüenza? La mía. La condición de mi pecado que yo merecía llevar delante de Dios cayó sobre Cristo. Y por eso Pedro está pensando: y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y esto nos introduce al cuarto punto. El primer punto, la fuente de su aprobación. El segundo, la fragancia de su aprobación. El tercero, los fundamentos de su aprobación. Acabamos de pasarlo. Cuando maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Y él lleva nuestros pecados, no los suyos, sobre el madero. Y cuarto punto, los frutos de su aprobación. Estoy en capítulo 2, versículo 24, para que nosotros, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ya el pecado no reina en ti. ¿Y por qué ella no reina en ti? Por los sufrimientos vicarios de Cristo por ti y por mí.
Por eso es que tenemos victoria sobre el pecado, porque el pecado ya nos enseñorea a nosotros, porque si tú has puesto tu fe en Cristo, Cristo te ha dado su justicia, se ha llevado tus pecados, ya eres libre del pecado de Satanás y ahora eres libre para vivir de una manera santa. Es lo que dice el versículo 24, estando muertos a los pecados. La palabra estando es continuamente muerto. A veces asumimos que la muerte, y por supuesto la muerte física es determinante, o sea, nadie está como medio muerto, está muerto o no, ¿cierto? Pero el versículo acá se indica que la muerte es continuamente muertos. ¿Por qué? Porque estamos vivos en Cristo, pero tenemos esta naturaleza pecaminosa, entonces tenemos que recordar, yo estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios, muerto al pecado, vivo para Dios. ¿Por qué tenemos esta vida abundante? Por el sufrimiento sujeto de Cristo al Padre por mí. Y es lo que dice, estando muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia. Y la palabra vivamos es continuamente. Yo estoy vivo hoy, estoy vivo en este segundo, estoy vivo mañana, continuamente ando viviendo, buscando la voluntad de Dios, buscando la justicia de Dios, viviendo para Él. Vivamos a la justicia. Y la razón por la que nosotros estamos muertos y vivos a la justicia es porque por cuya herida fuisteis sanados. Es suficiente con eso. Isaías 53, 4 al 5, ya lo hemos leído, pero déjenme ir de nuevo allá. Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por cierto, déjenme hacerles una aclaración aquí. En el contexto de este pasaje, las enfermedades no está hablando de las enfermedades producto de las situaciones, sino producto del pecado. En términos formales, toda enfermedad es producto del pecado. Eso es muy obvio, ¿verdad? Digo, en el sentido de que no es porque llegó la enfermedad porque sí, es producto de una seguidilla de pecados en nuestra vida. Sin embargo, en el contexto, en el versículo número 4, cuando él dice que llevó nuestras enfermedades, son esas que se han generado por culpa de nuestro pecado. De esas que sabemos que no es que se tenga que tomar una pastilla para quitarla. Es ese dolor, esa angustia, esa aflicción que produce en nuestro cuerpo, que nos produce dolores en nuestro cuerpo, pero es por culpa de vivir en una vida de pecado. Entonces dice que él llevó esas enfermedades, sufrió todos nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, más claro el versículo 5 diciendo, nos hemos rebelado contra Dios. Molido por nuestros pecados, no fue una muerte pacífica, es una muerte dolorosa, fuerte, dura, molido por nuestros pecados, y el castigo que yo merecía, el castigo de nuestra reconciliación con Dios, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Dios exigía la muerte para volver a él. Desde Génesis, Dios exige la muerte de un inocente para volver a él. En el caso de Génesis inició con unas ovejas y continuó así por todo el tiempo hasta Abraham, y luego de la ley incluyó otro tipo de animales, pero siempre había un inocente que llevaba la culpa por nosotros, para que tuviéramos una reconciliación con Dios. En este versículo dice que esa reconciliación, la verdadera, la definitiva mejor, el castigo de nuestra paz es sobre Cristo. Así que no andemos por el mundo viviendo de una manera desprevenida de lo que Cristo hizo por nosotros. Él llevó nuestras iniquidades para que nosotros tengamos paz con Dios. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Es lo que dice Pedro, versículo 24, primera de Pedro 2:24. Por cuya herida fuisteis sanados. Versículo 25, y estamos en los frutos de su aprobación, matando la tiranía del pecado, y nos dio su libertad. Versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. En Navidad vemos muchas ovejas, ¿no? Dos tipos, ¿no? Blancas y negras. Usted decide cuál es.
La descarriada usualmente se asocia con la oveja negra. No sé por qué, pero así es, ¿cierto? O sea, uno ve la oveja negra y dice la descarriada, pero no es así. Todas son descarriadas, aquí no hay color. Acá está diciendo, vosotros erais. Ya no son ovejas descarriadas, hermanos. Si usted ha puesto su confianza en Cristo, usted ya no está descarriado. Y la razón de la que no está descarriado no es por asistir a Nueva Vida, lo cual es un gozo. Amén. Son ovejas de Nueva Vida, pero principalmente son ¿de quién? Mire lo que dice aquí. Pero ahora habéis vuelto ¿a quién? Al pastor. Ahí no está en minúscula. No está hablando de el siervo. Está hablando ¿de quién? Del pastor de pastores. ¿Quién te pastorea, hermano? Dios. Dios. Acá dice claramente que cuando tú volviste tu mirada al Calvario y aceptaste a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él te pastorea. Y para mí es un gozo ser parte de ese pastoreo, es un gozo ver su fortalecimiento, su crecimiento, su desarrollo. Pero Él es mi pastor, es Cristo el Señor. Él es el que con su amor, con su misericordia, con su bondad, con su sacrificio, me lleva hacia la gloria. Camino con Él porque Él es mi pastor. Él no solamente me dejó aquí unas reglas, Él está conmigo ayudándome en esto. No está solo. Él es nuestro pastor. Él es el que nos ha traído al redil. Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él dio su vida por mí y hoy me sigue pastoreando. Pero no solamente es nuestro buen pastor, dice ahí el obispo, el que sobrevé. ¿Y sobrevé qué? Él está pendiente de cuánto pecamos. Bueno, obviamente, Él está también siendo justo, ¿no? Ni más faltaba y nos corrige. Hebreos lo deja muy claro. Pero aquí la palabra obispo es el cuidador. ¿De qué? De tu alma. De tu alma, hermano. ¿Puedes estar confiado en Cristo? ¿Puedes estar confiado que sus sufrimientos trajeron el fruto de la aprobación de Dios para que Él sea tu pastor y tu obispo? Yo espero que tu conclusión sea sí. Sí, ahora he vuelto al pastor, ahora he vuelto al obispo que cuida mi alma. Él es Cristo el Señor. Isaías 53, versículos 6, versículos 10 y 11. Isaías 53, estoy cerrando este tiempo de enseñanza. Isaías 53, versículos 6. Todos lo mismo, el mismo mensaje de Pedro, Isaías 53, 6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tomó la oveja y la puso sobre sus hombros. Tomó a la descarriada y la puso sobre sus hombros. Él es nuestro pastor, versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, en pago por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, eternidad, y la voluntad de Jehová será en su mano como prosperada. Verá el fruto, y de ahí saqué el fruto de su aprobación, el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Viéndonos a nosotros de todo el pueblo, de toda nación, llegando a doblar nuestra rodilla, como dice su palabra, en adoración y gratitud a Cristo, Él quedará satisfecho. ¿Por qué Cristo fue al Calvario? Y muchos responderían, pastor, por amor, y es correcto. Pero déjenme mostrarles un versículo en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, ustedes se saben ese versículo de memoria, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ¿por qué? Por el gozo. Dios se goza por un pecador que se arrepiente. Dios está gozoso porque hemos vuelto al obispo y pastor de nuestras almas. Él se goza por eso. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cantamos esto en la conclusión de este mensaje. Cristo, maravilloso eres tú.
Eres tan bueno, tan lleno de amor. Brillas como brilla el sol, Cristo. Maravilloso eres tú. Oremos. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, Señor, por esta mañana, por tus bondades y tu ejemplo, Señor, de sacrificio por mí. Señor, ayúdanos a ser imitadores de tus padecimientos, para, Señor, de la aprobación, para vivir en la fragancia, para estar en el fundamento y para saber que la fuente de la aprobación, Señor, son los padecimientos. Señor, ayúdanos a entender que nuestros padecimientos son insignificantes comparados con tu gloria. Ayúdanos a vivir, Señor, de la manera que te agrada, para que tu nombre y tu fragancia estén en nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor, para que tu aprobación esté sobre nosotros, Señor, no la del mundo, sino tu aprobación. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por los hermanos conectados. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Tu Hijo es maravilloso. Todo, Señor, tú eres lleno de gracia y de amor. Gracias por esta mañana en el nombre santo de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos.